Muy bien, buenas noches. Estoy agradecido por esta oportunidad, por este espacio que el Señor nos permitió abrir este año que está terminando. Quería comenzar diciéndoles que estoy agradecido y con el Señor y también con ustedes, los que tienen la osadía de conectarse con nosotros. Y también hay otros que aunque no pueden hacerlo en el tiempo en vivo, después comparten, ven los videos y están como parte de este grupo. Agradecido por todos ustedes. Hay dos preguntas que debemos hacernos pensando en el próximo año, pero también en este que está terminando. Mañana termina este 2020, que ha sido un año, pues todos sabemos, bastante particular, inusual para todos nosotros. Pero hay dos preguntas que debemos hacernos, pensando en este año que termina y en el año que está por iniciar. Pero hagámoslo basados en un texto de las Escrituras. Entonces espero que ya tengan sus Biblias como siempre y sus notas. Y acompáñenme por favor a Efesios. El libro de los Efesios, en el cual también estamos estudiando la otra serie que vamos a continuar el próximo año, o sea, en unos días. Efesios 6, estamos en la serie Estad firmes. Pero hoy no, hoy quiero que vayamos a Efesios 5 y busquemos esto como el fundamento para poder hacernos esas dos preguntas que vamos a hacernos en un momento. Pero ahí en Efesios 5 busquen el versículo 15 y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 18. Dice Pablo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y miren el 16, ¿de qué está hablando? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, muy claramente, y en dos ocasiones usa dos palabras que de pronto pueden parecernos fuertes a nosotros, pero lo primero es que él dice en el 15 que miremos, que pongamos atención, que reflexionemos, que nos examinemos con diligencia, que nos aseguremos con diligencia de que no estamos siendo necios, sino sabios. ¿Y de qué está hablando? Dice, aprovechando bien el tiempo. Y cuando hablamos de un año, obviamente estamos hablando de tiempo. Porque los días son malos. Y si eran malos los días en que Pablo vivió, son mucho peores los días en que nosotros estamos viviendo. Aunque me imagino que para él eran igual de malos que para nosotros estos tiempos que estamos viviendo. Pero de todas maneras estamos viviendo tiempos muy malos, peligrosos. Y necesitamos con diligencia mirar si estamos siendo necios o después él dice insensatos o si estamos por el contrario siendo sabios. Entonces, basados en ese texto, ¿cuáles son esas dos preguntas que queremos hacernos? Muy sencilla. La primera, ¿cómo vivimos este año que está terminando? ¿Cómo vivimos este 2020? Con todas las diferentes circunstancias que enfrentamos, inusual, como ya lo dije, este año. Pero ¿cómo vivimos? ¿Fuimos sabios? ¿O fuimos insensatos y necios? Y cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta y examinarse. Y la siguiente, que está obviamente relacionada, es cómo vamos a vivir en el 2021. Porque déjenme decirles, si en parte, si cuando nos examinemos a nosotros mismos, la respuesta a la primera pregunta es realmente en mucho yo viví como necio y como insensato, o en parte, eso mucho tiene que ver con que no pensamos en eso al principio del 2020, a principio de este año. Y muchas veces entramos así a vivir los años sin prepararnos para vivirlos.
Y Dios no quiere que hagamos eso. La Escritura nos lo está diciendo. Él dice, sean sabios y examínense con diligencia en vivir sabiamente. Repito las dos preguntas. ¿Cómo vivimos este año que termina? Y la segunda, ¿cómo viviremos el que tenemos por delante? Cuando pensamos en esas dos preguntas, yo quería que fuéramos hoy al Salmo 90. Así que por favor diríjanse al Salmo 90. Porque aquí encontramos sabiduría de los labios de Moisés. No sé cuán familiarizado estés tú con Moisés, pero creo que necesitamos, todos como creyentes, estar familiarizados con la vida de este hombre en el Antiguo Testamento. Salmo 90, si ya están ahí, vamos a leerlo. Así que dice así el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Quiero invitarles que podamos en lo posible estar meditando en estos días que vienen en este salmo, en esta oración, porque es una oración. El título dice que es una oración de Moisés, varón de Dios. Muchos creen que el tiempo en que Moisés escribió esta canción, este salmo, que por cierto es el único de Moisés que encontramos en los salmos, en los 150 que tenemos en nuestras Biblias, el único de él es el 90. Y muchos creen que él escribió este salmo cuando estaban en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Él era el líder guiando el pueblo en el peregrinar por el desierto y él era su guía. También muchos lo identifican específicamente con el tiempo que narra el libro de Números en el capítulo 20. Y en ese capítulo lo que sucede es muy, muy importante, tanto en la vida de Moisés como en la vida del pueblo de Israel, en su historia. Lo que sucede en Números 20 es que el Señor le dice a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida, que no podía entrar, por cuanto no lo había glorificado en un hecho que ocurrió y que nos narra ese capítulo. Entonces, aunque no podemos entrar ahorita en el suceso, Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y su hermano, que había estado con él durante todo ese tiempo, Aarón, murió. Llegó la muerte de Aarón en el capítulo 20 de Números. Y muchos identifican ese tiempo, el tiempo cuando Moisés escribió esta canción, el Salmo 90.
Recordemos solo para identificarnos un poquito más con la historia, que la vida de Moisés podemos dividirla en 3 partes muy claras: 40, 40 y 40 años. 120 años de su vida y los podemos dividir en 3. Los primeros 40 años en Egipto, como el hijo de la hija del faraón, siendo parte de esa familia y de ese sistema y de esa cultura, muy privilegiado, por cierto. Primeros 40 años, pero los siguientes 40 fueron muy diferentes, absolutamente diferentes, porque fueron 40 años en el desierto, desterrado. Él mismo salió y huyó. Los que no conocen la historia, por favor, léanla, y los que la conocemos sabemos por qué razón él tuvo que huir, desterrado, y pasó 40 años apacentando ovejas que ni siquiera eran suyas, eran las ovejas de su suegro. 40 años como pastor en el desierto. Y los últimos 40 respondiendo a un llamado de Dios que le hizo desde la zarza que no se apagaba, guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Primero fue hasta Egipto para sacarlos con la mano poderosa de Dios, y luego los guió por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida, pero no entrar a la tierra prometida. Él la vio de lejos, pero no entró. Esta, por lo tanto, es una canción sombría y triste, y lo es en su primera parte, porque lo podemos dividir en 2 partes para el estudio de este salmo. La primera parte, versículos 3 al versículo 11, sin incluir los primeros 2 versículos que ahorita vamos a verlos, que realmente es una exaltación de la eternidad de Dios. Pero es una canción sombría y triste del versículo 3 hasta el versículo 11. Pero al mismo tiempo, en la segunda parte, es una canción llena de gozo y esperanza, versículos 12 en adelante, hasta el final. Entonces, es una oración en la primera parte sombría, triste, en la segunda parte llena de gozo y de esperanza. Es una oración con la cual todos nosotros necesitamos y debemos identificarnos y adquirir de aquí sabiduría, pensando en este nuevo año que está por iniciar y que Dios hasta el día de hoy nos ha dado la oportunidad de vivir. ¿Por qué sombría? La primera parte del Salmo es una parte sombría y triste porque Moisés presenta la vida en su dura realidad. Esa realidad viene como consecuencia de la desobediencia del hombre. Miremoslo, vamos al 90 y miren por ejemplo el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Inclusive el 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Entonces, realmente toda esta descripción de la realidad de la vida en esa parte oscura es sombría, es triste. Y la razón por la cual esa parte de la vida es realidad hoy en día, y lo ha sido a través de la historia de la humanidad, él mismo lo dice, él mismo lo declara: la desobediencia del hombre. El hecho de que Dios tuvo que colocar delante de él, de su majestad y de su santidad, el pecado, la equivocación y la desobediencia del hombre. Y toda esta parte triste de la vida que Moisés está narrando en el Salmo 90 ha sido consecuencia de eso, no del plan original de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Entonces, la primera parte tiene que ver con eso, con la realidad, con la dureza de la realidad de la vida por la desobediencia de la humanidad. Por lo tanto, hablando de todas esas consecuencias, Moisés dice en el Salmo que una de esas partes importantes de la dura realidad de la vida es que la vida es corta, muy corta, y puede terminar en cualquier momento. Moisés lo enfatiza haciendo un contraste entre la eternidad de Dios y nuestra transitoriedad, porque estamos aquí solamente de paso. Y con varias frases y con varias palabras muy poéticas, él declara que nuestra vida, esta vida en la tierra, es una vida muy corta, muy transitoria, y que en cualquier momento nos vamos, porque los años pasan y volamos. Entonces, ¿dónde está ese contraste? En los primeros versículos leímos, Señor, versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, desde la eternidad. Tú eres un Dios eterno, no tienes ni principio ni fin. Nosotros sí. Entonces hace ese contraste para enfatizar cuán corta es la vida, cuán corta es esta vida que estamos viviendo. Toda esa realidad de lo corta que es esta vida y que puede acabar en cualquier momento, es parte de esa dureza, de esa historia triste de la humanidad como consecuencia del pecado y la desobediencia. También en el versículo 4, otra forma en que lo coloca es que 1000 años para nosotros, años nuestros, delante de los ojos del Señor son como el día de ayer, como un día que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y es posible que Pedro haya pensado en eso cuando él dijo allá en su carta que para el Señor 1000 años son como un día y un día pueden ser como 1000 años nuestros. Entonces Dios no vive en nuestro tiempo. Nosotros vivimos completamente limitados por el tiempo. Dios no. Dios es eterno y no vive en esa limitación. Lo corto de la vida, el valor que debemos dar a la vida por lo corta que es, nosotros no acabamos de aprender esa lección. Y lo que yo estoy compartiendo hoy, estamos estudiando hoy, no es nada nuevo para la gran mayoría de los que estamos aquí, de los que van a escuchar la charla, el video, la exposición. No es algo nuevo, pero no acabamos de aprender esa lección. Hablando de la humanidad, perdónenme la expresión, pero la estupidez de la humanidad se manifiesta de muy diferentes formas. Hoy, por ejemplo, estaba pensando aquí en Colombia, en cómo miles de personas esta semana expusieron sus vidas en medio de esta pandemia, se expusieron a infectarse, a infectar a sus familias y muy posiblemente seres queridos que van a morir al ser infectados. Todo lo expusieron y no pensaron en ninguna consecuencia. Todo eso por un partido de soccer, por un partido de fútbol. Esa era una de las cosas en las que estaba pensando. Y la otra, la noticia triste hoy de que en Argentina legalizaron el aborto. Entonces, de cierta forma, una nación y los gobernantes de una nación dicen, no, sí, llegamos al punto donde estamos de acuerdo con que está bien matar a los bebés que no son deseados. Asesinémoslos y vamos a cubrirlos con la ley. No acabamos de aprender la lección. Nosotros mismos como creyentes, como cristianos, después de años, tal vez muchos de nosotros, de caminar con el Señor, todavía no acabamos de aprender la lección de cuán corta es la vida, de cuán importante es cada día. Eso es lo que Moisés quiere transmitir. Esa es la dureza de la vida, es corta, se va en cualquier momento. También esta mañana Connie me estaba compartiendo como un representante a la Cámara, si no estoy mal, de los Estados Unidos, que fue elegido popularmente y murió hoy sin ni siquiera tener la oportunidad de ser puesto en su cargo. Esa es la realidad de la vida. Ese es solamente un ejemplo de millones que se dan cada día. La vida es corta. Pero aparte de corta, la vida es dura, difícil. Versículo 10 del Salmo 90. Miren cómo lo pone él. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, y está hablando por supuesto de un promedio, con todo, 70 años, 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, se van. Algo interesante con esa perspectiva, porque cuando uno es niño, uno piensa que 70 años son toda una eternidad. ¿Cuándo van a pasar 70 años? Pero cuando llegan los años 50 y 60, entonces dice uno, la vida se fue y no nos dimos cuenta. Son diferentes perspectivas. Por supuesto, uno cuando es niño no puede tener la perspectiva de alguien de 60, ni alguien de 60 puede tener la perspectiva espero que no, de alguien de 10 o de 8. La vida es dura, la vida es corta. La forma en que él lo presenta aquí es parecido a la forma en que en el libro de Eclesiastés Salomón nos presenta su perspectiva de la vida siendo ya un anciano y dándose cuenta de que había desperdiciado tantos años y tantas oportunidades que Dios le había dado. La vida es dura, la vida es corta. Claro, alguien podría decir, bueno, esa es una manera muy oscura de ver la vida. No, la vida tiene su parte hermosa al mismo tiempo.
Por supuesto que sí. ¿Saben por qué la vida tiene muchas cosas hermosas? Porque son el reflejo de lo que Dios planeó en el inicio. Cuando Dios inició, cuando Dios creó todo esto en lo que nosotros vivimos hoy en día. Cosas hermosas de la vida como el amor, como la familia, como la hermandad, como la amistad. Todo eso es un reflejo del plan de Dios. Y por eso, por supuesto que la vida tiene su parte hermosa, pero la vida es dura. Y no podemos negar esa realidad. Él lo está presentando aquí de esa forma. Ahora, acuérdense que vamos a pasar a la segunda parte del Salmo. La vida es corta, la vida es dura. Y luego llega el momento de la muerte. En el versículo 10, después de 70, 80 en promedio, llega el momento de la muerte que es inevitable. Podemos hacer lo que queramos, no podemos evitarla. Dios ha decidido que venga. Jamás la muerte dejará de ser oscura y aplastante. Nunca, siempre lo ha sido y lo será. Y cuando pensamos en todas estas cosas de la primera parte del Salmo, la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo, nos ha recordado todas esas realidades. Porque no es que sean nuevas realidades, han estado ahí por siempre. Pero esta pandemia es una oportunidad de Dios para nosotros de recordar y de darnos cuenta de que vivimos en esa realidad. Miren lo que dijo C.S. Lewis. Él dijo esto acerca de las 2 guerras mundiales. Él dijo, abro comillas, la guerra no ha creado ninguna situación nueva. Simplemente agrava la situación permanente de la humanidad para que no la ignoremos más, esa realidad de la vida. Y dijo, la vida humana siempre ha sido vivida al borde del precipicio. Es cuestión de perspectivas, pero nosotros tendemos a olvidar la realidad en la que vivimos. Y luego situaciones como esta, la pandemia que estamos viviendo, simplemente nos recuerda que estamos viviendo en esa realidad, que la vida es corta, que la vida es dura, que la vida es valiosa, que se va en cualquier momento, cuando menos lo esperamos. Vamos a la segunda parte del Salmo, la parte esperanzadora y llena de gozo, porque sí que lo es. Entonces llegamos al versículo 12 y encontramos parte de esta oración que en un momento vamos a ver. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y miren lo que sigue. Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es una perspectiva muy diferente a la primera, muy diferente. La primera sombría, oscura, triste, pero real. Pero la segunda parte llena de gozo, de esperanza, de alegría. ¿Y saben cuál es la diferencia entre las dos partes del Salmo? Por supuesto, una sola, el Señor. No hay otra. No es cuestión de ver la vida de una manera diferente. No es cuestión de ponerle ánimo a la realidad de la dureza de la vida. No es simplemente eso, es el Señor el que hace la diferencia. En el 13 Él dice, vuelve, oh Señor. Es Él, es su presencia diaria con nosotros. Yo he querido colocarlo así. No vamos a vivir con sabiduría a no ser que el Señor nos enseñe a valorar cada día como una oportunidad que Él nos da. Y a vivir cada día buscando que Él sea glorificado mientras nosotros sembramos para la eternidad. No hay otra forma. En el versículo 12, Él ora, Señor, enséñanos. Enséñanos a valorar nuestros días, a contar nuestros días, a tener cuidado de cómo los vivimos cada día. Enséñanos de tal forma que lo hagamos sabiamente, que traigamos a nuestro corazón sabiduría para vivirlos. Enséñanos, Señor. E inmediatamente después encontramos el cómo hacerlo. No hay otra forma. La diferencia está en el Señor.
No hay forma en que vivamos sabiamente si no vivimos para Dios cada día. Si Dios no está presente en nuestras vidas y nosotros tenemos cuidado de vivir cada día para su gloria. Todo lo que hagáis, dijo Pablo, hacedlo para su gloria. Es una perspectiva de vida muy diferente. Yo vivo cada día para que lo que yo hago glorifique a Dios. Lo que yo digo glorifique a Dios. Las decisiones que yo tomo glorifiquen a Dios. Las acciones que yo hago glorifiquen a Dios. Y mientras hacemos eso, estamos sembrando para la eternidad. Esa es la única forma. Esa es la oración de Moisés en la segunda parte de este salmo, de esta canción, de esta oración. La vida solo puede tener sentido cuando la vivimos alrededor de la majestad del Señor, de su obra y de su gracia. Miren el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. O tu majestad, dice en otra versión, sobre sus hijos. Sea la luz del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La vida el próximo año 2021, con pandemia o sin pandemia, solo puede tener sentido si la vivimos alrededor de la majestad de Dios, de su obra y de su gracia para nosotros. Así que repitamos la oración. ¿Cuál es la oración de Moisés? Que nosotros, repito, debemos identificarnos con ella pensando en este próximo año 2021. Señor, enséñanos a valorar cada uno de estos días que vienen, a tener cuidado de cómo los vivimos. Danos sabiduría, pero no podemos tener sabiduría a no ser que Él nos enseñe cuán valioso es cada día, que es una oportunidad diaria que Dios nos da para glorificarlo y para sembrar para la eternidad. ¿Qué es eso de sembrar para la eternidad? ¿Cómo podemos sembrar para la eternidad en este año que inicia en unas horas? Déjenme dejarlos con estas 4 cosas. Por favor, anótenlas o revísenlas en el video después. Pensemos en ellas, meditemos en ellas y esforcémonos en la gracia para aplicarlas este próximo año. La primera, procuremos cada día que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Todos sabemos de eso, pero necesitamos que de aquí pase aquí y de aquí pase a cómo vivimos cada día. ¿Cuál va a ser la perspectiva de nuestras vidas en el 2021? ¿Cuáles van a ser las decisiones que tomemos, el estilo de vida que tengamos? Asegurémonos de que Dios sea lo primero en nuestras vidas. No nosotros, no nuestros planes, no nuestros sueños. Dios. Y acuérdense que Él no cambia este lugar. Eso no es negociable. No tendrás otros dioses delante de mí. Asegurémonos. Y si ponemos eso en lo práctico, podríamos decir muchas cosas, pero permítanme decir algunas. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Esa es una forma para mí de colocar al Señor como lo primero en nuestras vidas, de una forma práctica, tangible. Estoy esforzándome de una u de otra forma, asegurándome de que yo estoy creciendo en el conocimiento de Dios. La segunda, procuremos cada día que nuestra familia sea lo segundo en nuestras vidas. Lo primero, Dios. Lo segundo, nuestra familia, no el trabajo, no la iglesia, la familia. Ese debe ser el segundo en nuestras vidas. El segundo lugar debe ocuparlo la familia. Es muy complicado, yo sé, en este mundo donde vivimos, en este sistema donde nosotros estamos, que nos lleva 160 millas por hora todo el tiempo, o quiere llevarnos. Pero acuérdense lo que Pablo dijo en Romanos. Digo, no se dejen amoldar a la forma de pensar de este mundo, sino renuévense a través de la transformación de su forma de pensar.
La familia debe ser lo segundo. Entonces, en medio de nuestras ocupaciones y del trabajo y de todo lo que hacemos, asegurémonos de que la familia no pierda ese segundo lugar. Son las prioridades que Dios ha establecido. Tener cuidado de los nuestros, invertir tiempo, cuidado, protección en nuestra familia. Procuremos cada día que nuestra familia sea lo segundo, el tiempo que invertimos, no solamente la cantidad, pero la calidad con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas a nuestro alrededor, que son nuestra familia. Entonces, primero Dios, segundo nuestra familia, tercero, procuremos cada día enriquecer a otros que están empobrecidos. Ya lo había mencionado, también lo mencioné porque fue parte de mi mensaje, la oportunidad que tuve de compartir con una comunidad este fin de semana pasado. En esa predicación yo dije que ese es el sentido de la Navidad, y también lo mencionamos en la semana pasada aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Jesús vino para hacerse pobre, y haciéndose pobre nos enriqueció. Ese es el sentir del nacimiento. Y por supuesto que no debe ser simplemente en esta época del año, debe ser todo el próximo año. No perdamos la oportunidad o las oportunidades que Dios quiere darnos de enriquecer a otros que están empobrecidos. En lo espiritual, por supuesto, comenzando por ahí, en lo espiritual, pero también en lo material, también en lo físico. Entonces, aunque yo digo procuremos cada día, tal vez no va a ser cada día, pero cuando se presenten las oportunidades, entonces respondamos a ellas. Y una cosa más, no tenemos por qué esperar las oportunidades, busquémoslas. Seamos diligentes en buscarlas. No seamos como aquellos que dicen, yo realmente este año nunca tuve la oportunidad, nunca se me presentó de ayudar a nadie. Procuremos cada día enriquecer a otros que están empobrecidos. Y por último, seamos generosos. Dios es un Dios generoso. Seamos generosos con la extensión del reino, porque esa es nuestra función, nuestra misión, nuestra tarea. Si tú eres un ciudadano del reino, tú tienes una tarea por encima de cualquier otra, la extensión del reino. Y también con el necesitado, que está relacionado con lo que acabamos de decir. Entonces, 4 cosas, las repito para terminar. Procuremos cada día en el 2021 que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Segundo, procuremos cada día que nuestra familia sea lo segundo en nuestras vidas. Tercero, procuremos cada día enriquecer a otros que están empobrecidos en lo espiritual y en lo material. Y este 2021 seamos generosos. Seamos generosos con la extensión del reino y con el necesitado. Y estas simplemente son algunas de las cosas que necesitamos asegurarnos estamos poniendo en práctica, adquiriendo sabiduría, porque esa era la oración de Moisés en el Salmo 90, que los invito a seguir leyendo y meditando, pensando en este 2021. Gracias por estos meses, por estos tiempos. Para nosotros ha sido un gran privilegio, un refrigerio para Connie, para mí y para otros involucrados en el Centro de Pensamiento. Y tenemos un año por delante y vamos a, por la gracia de Dios, aprovechar cada oportunidad que el Señor nos dé. Entonces, cuídense mucho. Confiemos en el Señor. Y para el 2021, en medio de toda esta situación difícil, siempre pensemos en este versículo 1 del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio este año y tú serás nuestro refugio en el 2021. Sea lo que sea, que tu voluntad determine, tú eres nuestro refugio. Un abrazo grande, que el Señor traiga su gracia, su presencia, su palabra, su llenura cada día de este 2021. Y esperamos seguir juntos aprovechando estos tiempos y muchos otros para
crecer en el conocimiento de Dios. Nos vemos la próxima semana, que ya va a ser 2021. Ya no va a ser el miércoles, sino va a ser el jueves. Entonces, el jueves regresamos a nuestra serie Estad firmes en Efesios capítulo 6. Cuídense mucho. Un abrazo grande.